Continuamos con Turismo de las Orillas. Estábamos entonces comenzando con las interfaces. Si el turismo de las orillas, al plantear el turismo de las urbanizaciones turísticas, da cuenta del turismo por fuera y permite visualizar la actualidad y prospectar la potencialidad, las orillas del turismo desde dentro permiten visibilizar cuestiones y problemas subyacentes y transitar dentro del espacio y del tiempo turístico y advertir lo otro, lo invisibilizado de la actividad turística. A través de las distintas interfaces que nos viene planteado y en esas interfaces los distintos encuentros, las distintas orillas que vienen dadas en el ambiente, la sociedad, la economía, la cultura y la política, la idea es poder que sea una ayuda, una herramienta para poner casi como una radiografía de una sociedad determinada, de un territorio determinado y poder ver más allá de lo que a simple vista se ve, que casi nos obligue a pensar, que nos obligue a profundizar sobre temáticas que generan conflictos o que pueden generar conflictos y que pueden llegar a tener algún tipo de solución cuando en realidad estamos observándola o mirándola, cuando estamos advirtiendo eso, ¿no? O sea, poder advertir lo invisibilizado. Es un poco el planteo. El turismo, ya habíamos visto algo en el territorio, el turismo se maneja básicamente con interfaces. Y sobre todo, cuando hablamos de interfaces, hablamos sobre todo con interfaces de tipo territoriales, de tipo ambientales. Estamos acostumbrados sobre todo a pensar en eso en función de paisaje, que es un tema primordial en función de la actividad turística. Entonces encontramos que en función de paisajes uno dice, sí, me gusta mucho el mar, pero en realidad lo que te gusta del mar es en la interfase con tierra. Lo que te gusta es la playa, más que el mar, ¿no? O sea, el mar, si una persona, digamos, dice, bueno, te llevo y te dejo 200 kilómetros hacia adentro, venís a Mar del Plata y te dejo 200 kilómetros hacia adentro, puede que no resulte tan agradable y tan interesante, digamos, ¿no? Sí, evidentemente, donde se da la interfase, que es el encuentro entre un ambiente mar y el ambiente tierra. Y eso se puede llegar a dar con distintos tipos de alternativas, como por ejemplo, digamos, zona urbana o no zona urbana, o si encontramos, si me gustan las montañas, pero el paisaje de montaña que más me gusta es el encuentro de la montaña con el río, el encuentro de la montaña con el bosque, las diferencias de colores que da el bosque, el lago, el río, la roca y la nieve, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos una diversidad de colores y una diversidad en el paisaje que lo hace más atractivo, que suele resultar más atractivo desde el punto de vista turístico. Hay ejemplos de lo contrario, el Palmar de Colón, digamos, se pone de manifiesto, o la Puna, digamos, donde uno encuentra una repetición del paisaje y lo atractivo suele estar en esa repetición. Pero en líneas generales, lo que da, o sea, un perfil urbano, inclusive muy interesante, es un perfil que sea no monótono, sino justamente de cambios. Y esos cambios son los que generan los encuentros, ¿sí? El encuentro entre ambientes distintos, esos bordes, ¿sí? Esas orillas son las que tienen normalmente mayor potencia desde lo turístico. Eso normalmente estamos acostumbrados a verlo desde el ambiente, ¿sí? Desde lo territorial. Ahora, acá hay un salto cualitativo para hacer y para entender la utilidad del documento que nosotros vamos a pretender darle, que es que ver esos encuentros respecto de la sociedad, de la economía, de la cultura y de la política. Vamos a meternos en eso para poder entenderlo, o por lo menos tratar de entenderlo. Vamos a la parte ambiental, que es la que tienen ustedes por lo menos seguramente más entendida o más aprendida. Del ambiente de las orillas a las orillas del ambiente, titula Juan Carlos, la identificación del ambiente con las arenas
ese entre dos que se dispone entre el mar y el territorio, casi con prescindencia de la urbanización que emerge de la intersección, relega con frecuencia apreciar la interacción y advertir la intersección que define la problemática ambiental del lugar. A orillas de la mar y a orillas de la llanura se define el territorio donde se dispone la urbanización, oasis en la extensión de la pampa y la desmesura del océano. Urbanizaciones de trazas discontinuas y ocupaciones dispersas, cuya apreciación ambiental se extiende a las playas y médanos adyacentes, omitiendo los paisajes próximos, como por ejemplo el pastizal, el cultivo, el bosque y la forestación, el humedal y la laguna. Escenarios susceptibles de uso y goce del habitante y del visitante. Acá acuérdense que esto está escrito sobre todo en función de los destinos del litoral atlántico, pero esto vale para cualquier destino turístico. Pensémoslo en función de los que tenemos cercanos y de los del litoral, y pongamos algún ejemplo de otro. Está, digamos, el producto sol y playa que está directamente en el ADN de todos los destinos turísticos de la costa atlántica, arrancan turísticamente en función de eso y se sostienen en función de eso. Yo creo que el lugar donde vivo es por ahí paradigmático en eso, por dos cosas. Una, el nombre que tiene, Miramar, desde el nombre está diciendo, digamos, hacia dónde mira y hacia dónde no mira. O sea, miro el mar, no miro la llanura. Y por el otro, hasta en el acta de fundación de Miramar está definido que se funda un pueblo para ser villa balnearia. Casi a lo que se va a dedicar y al producto, o sea, el monocultivo y el monoproducto están casi sellados en el acta de fundación. Esto, digamos, lo planteo como paradigmático justamente por eso, pero esto se repite en el resto de los destinos turísticos, más allá de cuál sea el nombre que tengan y que figure o no el objetivo principal dentro del acta de fundación, ¿no? Ahora, eso que hace que miremos solamente el mar y que centremos en un solo tipo de orilla, no implica que no haya otro tipo de orilla. Donde se termina la urbanización hacia adentro, estamos teniendo la llanura. Ahí hay una interfase ambiental. ¿Qué sucede con esa interfase ambiental? ¿Qué tipo de tratamiento ambiental tiene? ¿Tiene algún tipo de degradación o tiene algún tipo de potencialidad? ¿Es utilizable o no es utilizable? Los paisajes, digamos, que generan la actividad agropecuaria, ¿no? Pues, digamos, uno lo toma como paisaje natural, es un paisaje natural humanizado, la tierra está trabajada, naturalmente el paisaje era un pastizal y hoy uno encuentra los campos arados, los campos sembrados, con no sé, todo girasol, o todo papa, o todo lino, no sé lo que fuera, o soja, lo que fuera, que genera diversidad en los paisajes. Esa diversidad en el paisaje y ese paisaje puede ser puesto en valor o no. Si uno lo piensa en función de Mar del Plata, donde inclusive en el caso de Mar del Plata, que es diferencial respecto del resto de los centros, por tener las sierras que se meten dentro de la ciudad y desembocan en el mar, si uno toma la ruta 226 hacia Balcarce, Tandil, el paisaje no parecería ser que no tiene potencia en función turística, ¿sí? Está muy de a poco, digamos, empezando a ser incorporado ese paisaje, pero claramente no es el paisaje que dio lugar a Mar del Plata que Mar del Plata aprovechó históricamente, ¿no? O sea, en esta idea ahora de diversificar, empieza a verse, cuando digo empieza, lleva 3 décadas por lo menos. Hay mucho trabajo del Centro de Investigaciones, lo que fue primero el Centro de Investigaciones Turísticas de la Universidad, puesto en función de eso, y mucho trabajo de construir valor en términos de Jaguaribe en función de eso, y va muy lento, pero parecería ser que va incorporándose la idea, consumiéndose ese valor, digamos, ¿no? Respecto a la diversidad. Ahora, Mar del Plata tiene lagunas, no tiene una sola, pero aparte no es el único destino de costa que tiene laguna.
De hecho, hay una laguna que es una albúfera en realidad, que es el Mar Chiquite, que tiene una potencialidad enorme porque aparte tiene cualidades desde el punto de vista biológico únicas, desde el punto de vista, digamos, de fauna sobre todo, por características de salinidad, entrada del mar en la laguna y viceversa, que generan potencialidades para el municipio de Mar Chiquita, también para el de Mar del Plata, seguramente también para el DGS, en aprovechar o no ese encuentro y esa orilla en el ambiente mar-laguna, laguna-campo, laguna-ciudad, ¿no? El tema de las forestaciones, en el caso de la costa atlántica, son forestaciones, han sido todas forestadas, ¿sí? O sea, no hay, en toda la costa atlántica no había un solo árbol, todos los árboles que ven en la costa atlántica argentina son plantados, es parte de un proceso de forestación, pero sean naturales o no, lo que tenemos cuando tenemos encuentro de bosque y llanura, encuentro de bosque y mar, encuentro de médano y bosque, encuentro de mar y bosque, o mar y médano, lo que vamos a estar teniendo son potencialidades. Eso se da sobre todo en las interfaces, ¿sí? Es un poco lo que buscamos resaltar. En cada una de las orillas ponemos en el Power para ayudarlos en el estudio algunas notas nuestras, como más allá de las explicaciones acá de la clase. Los territorios suelen tener diversidad de interfaces ambientales. Estas interfaces pueden generar distintos gradientes de potencialidades y al mismo tiempo de conflictos. Poder advertirlas nos permite trabajar sobre el territorio de forma tal de tener posibilidades de la puesta en valor de las potencialidades subestimadas, al mismo tiempo que nos permite visualizar los conflictos y actuar sobre ellos. Dice, pero si estás hablando de interfaces ambientales, y claro, cuando uno toma el ejemplo del bosque agradable y la llanura, el mar, no parecería haber conflictos, y puede haber los conflictos respecto a la tenencia de esas tierras, digamos, ¿no? En cuanto a la propiedad, hay un foco de conflicto que por ahí podría ya, en ese caso, no ser ambiental, sino ser más bien político. Pero sí se dan conflictos cuando tengo un arroyo cruzando una ciudad y ese arroyo cruzando una ciudad genera contaminación ambiental y entonces, ¿qué hago? Decido entubarlo. Caso Mar del Plata. ¿Sí? Ya lo habíamos visto inclusive con las fotografías y demás. Cruzo un arroyo por el medio de la ciudad, en la casa del puente, porque por abajo pasa el arroyo de las Charcas. Es el arroyo de las Charcas que pasa por diagonal Pueyrredón, donde están los shopping, las plazas y diagonal Alberdi para desembocar en el mar. Entonces, ¿cómo resolvió Mar del Plata ese conflicto? O sea, ¿hubo conflicto? Sí hubo conflicto. Un conflicto que tenía que ver con una interfase, una orilla ambiental, y se le dio un tipo de resolución. Que hoy, pensado, sería absolutamente una locura total tomar ese tipo de decisión, que es una decisión política respecto a cómo tratar una interfase determinada. Entonces, un río cruzando una ciudad puede ser, es toda una potencialidad, pero no es una potencialidad de conflicto. ¿Sí? Una cosa es tener un río con un tratamiento de orilla, un tratamiento de borde, digamos, determinado, un tratamiento de agua determinado, que me genere toda una alternativa recreativa, más allá de otros tipos de uso que el curso de agua pueda llegar a tener, ¿sí? Que pueda llegar a ser navegable o no, digamos, por curso de agua puede llegar a ser el Paraná o puede ser un arroyito, o al mismo tiempo me puede estar generando conflictos fuertes como el ejemplo del Riachuelo o en la capital federal y Gran Buenos Aires, o el ejemplo del río Tieté en San Pablo, por plantear posiblemente dos de los cursos de agua en Sudamérica más contaminados y probablemente del planeta. Entonces, por acá viene un poco el tema. Ejemplo acá de la ciudad que habito, que es Miramar, ¿sí? Mar del Plata, venimos de Mar del Plata para este lado. Acá tenemos Chapadmalal, Marquesado, Las Brusquitas, las playas del norte de Miramar, todo lo que es la planta urbana de Miramar y lo que se conoce como el vivero, que en realidad es un bosque de 500 hectáreas, que es todo lo que vemos acá. La planta urbana
La planta urbana en realidad de Miramar nace acá y es todo esto que tienen acá, que es una locura total el tipo de urbanización que se dio, pero bueno, tiene que ver con la búsqueda de la venta de lotes, esto ya lo vimos y no es la idea ahora, sino ver que sí se da un encuentro campo-ciudad, se da un encuentro playa, cuando uno dice en la orilla del mar para con el continente, o sea, esta interfase es, digamos, cuando uno piensa en playa en líneas generales, y esto le debe pasar a la mayoría de los miramarenses, pero le pasa a la mayoría de los geselinos, los de Santa Teresita, los de Claromecó o donde sea. Cuando se piensa en playa, en realidad se piensa en las playas que tienen balnearios y que tienen unidades de sombra. O sea que estamos pensando básicamente en el producto de sol y playa. Y lo que hay es diversidad de paisajes en la playa. Porque todo esto es acantilados, y entonces tenemos encuentro de acantilado y mar, tenemos encuentro de playas naturales cada vez que hay un arroyo. Este es un curso de un arroyo, por ejemplo. Acá tenemos 2 cursos de arroyos en el caso de Chapamalar, otro arroyo acá que es en la entrada de Miramar, y que generan en líneas generales los depósitos naturales de arena, y son las playas naturales que se generan por un corte que el arroyo generó geológicamente a lo largo del tiempo. El corte del arroyo ya genera una interfase, el arroyo saliendo al mar genera una diversidad de interfase, el acantilado en costa genera un tipo de interfase, la playa urbana genera otro tipo de interfase, el bosque con el mar genera otro tipo de interfase, y acá justo se termina la foto, pero donde termina el bosque empieza toda una línea de médanos. Y la línea de médanos con el mar genera otro tipo de interfase. Cuando estamos hablando de esa variedad de tipo de interfase, lo que estamos teniendo son paisajes distintos, y esos paisajes distintos pueden o no ser utilizables de manera distinta. O sea, Barranca de los Lobos, si lo veíamos en las primeras fotos, Barranca de los Lobos, ¿es utilizable turísticamente o no? Claro que sí es utilizable. ¿Se está utilizando turísticamente? No. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, lo de los acantilados. Esta es una salida de arroyo seco y fíjense cómo se ve claramente los depósitos de arena. Esta es la otra salida de arroyo y hay un enorme depósito de arena acá. Hay un problema después de poblamiento de arena que tiene que ver con otros problemas ambientales que están originados por el hombre, por lo cual tuvieron que hacer estas escolleras, pero de manera natural todo esto era una playa de abundante arena que dejó de serlo, ¿no? Esta es la parte del vivero de Miramar, acantilados y bosque, y acá terminan los acantilados y es médano, bosque y mar, y acá directamente es sin bosque, médanos y mar. Pero al mismo tiempo estamos teniendo bosque-campo y campo médano. Y no sé si se alcanza a ver, esto también es en las cercanías. Estoy utilizando a Miramar de ejemplo porque tengo mayor disposición de fotografías para ponerlo, y es el destino que más conozco, ¿no? Laguna, es un arroyo que generó una laguna, en realidad es artificial la laguna, pero funciona campo de pesca y demás. Pero acá tenemos médano, bosque, laguna, campo, ciudad. O sea, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo una gran diversidad de interfaces, muchas más de las que uno pensaría si lo piensa sin ponerse a mirar detenidamente sobre un destino determinado. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a trabajar a San Martín de los Andes? Sí, no, tengo el cerro, donde están las pistas de esquí, tengo la nieve, tengo el lago, o sea, habría que ver más en profundidad para realmente cuáles son las diversidades de las interfaces, porque ahí, cuando miro, puede que surjan alternativas de potencialidades turísticas donde posiblemente no la estamos viendo, no la estamos viendo hoy, ¿no? Esto es foto de Mar del Sur, que ya la habíamos visto también en alguna otra presentación, pero ¿no?, también acantilado y mar y campo, mar y pueblo más que ciudad, médanos, bosque y demás, ¿sí? Acá se ve con un acercamiento
mayor. Ahí se ve inclusive el hotel viejo, que es el del siglo XIX que estuvimos viendo en la evolución. Acá tenemos salida de arroyo, o sea, tenemos interfase arroyo-duna. Acá termina un bosque, termina el vivero de Miramar, y lo que se ve al fondo es Mar del Sur. Entonces, estamos teniendo duna, arroyo, acá hay una foto mejor sobre esto, bosque, arroyo, duna, o sea, es una interfase con distintas alternativas. Este es el mismo lugar, probablemente uno de los lugares de mayor potencia, en las cercanías de Miramar y de difícil acceso. Campo, bosque, duna, arroyo, mar, ¿sí? Que genera un paisaje de interés. Esto es desierto y ciudad, que si le apagamos la luz y vamos de noche, prendemos la luz y nos ponemos de noche, claramente la orilla que genera la ciudad con el desierto es casi exacta, o sea, no vemos muchas alternativas de luces que se escapen del tendido eléctrico, o muy probablemente, desconozco justo cuál es la situación exacta de Las Vegas, que es la foto, pero probablemente más que el tendido eléctrico sea hasta el lugar donde llega el agua, o sea, la provisión de agua. Entonces acá estamos teniendo infraestructura que nos va a delimitar la orilla, la orilla ambiental, planta urbana, el ambiente natural, que para este caso es el desierto. Y esta es una foto típica del desierto, ¿no? O sea, central de Las Vegas. Parece mentira que Acuado, en este caso creció muchísimo Las Vegas, pero tenía un centro realmente muy potente, y a muy pocas cuadras uno se encontraba directamente con el desierto. Vamos a hacer acá la primera, una pausa, tocamos la primera interfase y nos vamos a meter en las otras interfaces.